Organizaciones piden dictamen favorable para una iniciativa de ley que busca apoyar económicamente a menores víctimas de violencia sexual para que desarrollen sus proyectos de vida. Se busca impulsar una nueva política nacional de seguridad alimentaria. Exploramos qué cambios necesita ante la crisis climática y la migración. Según algunas organizaciones, otra caravana saldría rumbo a Estados Unidos a finales de este mes. Además de centroamericanos, también tendría ciudadanos de otros países. El Ministerio Público fue notificado que puede continuar con la persecución penal en contra del ex juez Maynor Motto. El presidente del Congreso de la República informó cuándo serán juramentados los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Buenas noches. Vaya temas los que hemos preparado precisamente hoy para el análisis aquí en A la Medida. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Así es, tenemos muchísima información que compartirle, temas que sin duda alguna le van a interesar, como propuestas de ley que se tienen, solicitudes de aprobaciones de las mismas, que vamos a entrar entonces de lleno con esta información. Julio, ¿te parece? Vamos, Sandy, entremos en materia. ¿Qué pasa con los menores? Iniciamos. El Congreso de la República recibió la iniciativa 5848, Ley Marco de la Reparación Transformadora para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, en busca de resarcir a menores que fueron víctimas de violaciones sexuales. Según datos de organizaciones defensoras, al año se registran más de 90,000 embarazos en menores. Que más o menos es un promedio de 90,000 embarazos en niñas entre 10 y los 19 años, esto anualmente. Sin embargo, la ley establece que todas las menores de 14 años siempre va a ser violencia sexual. Estamos hablando de un promedio de niñas de 10 a 13 años, más o menos 1,500 al año. Pero esto es una problemática que viene ya de hace una década. La iniciativa propone que por medio de una partida presupuestaria el Ministerio de Desarrollo para la Comisión de Coordinación de Reparación Transformadora, las menores víctimas de violencia sexual cuenten con apoyo económico para desarrollar sus proyectos de vida. Queremos que al tener la política armonizada completamente, organismo judicial, organismo ejecutivo, todas las instituciones que integran esta comisión interinstitucional puedan dar ese acompañamiento, no solamente el acceso a la justicia, pero también reparar. Y en lo económico, que es la indemnización, posiblemente se va a traducir, como usted bien dijo, en un programa, ¿verdad? En un programa que esté de beneficio para ella y que le pueda servir. Queremos que las niñas ya no sigan en escasez, ya no sigan en incertidumbre, porque muchas de ellas terminan suicidándose al no encontrar una solución que la saque de esa vulnerabilidad. La iniciativa de ley está a la espera de dictamen por parte de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República para iniciar con el proceso de aprobación en el Pleno. Y es que, señoras y señores, vaya si esto no es un problema aquí en Guatemala. Cuando hablamos, Sandy, de una estadística que ronda los 90,000 embarazos de menores al año, esto es una cifra, digamos, oficial. Esto puede sobrepasar fácilmente los 100,000. ¿Te imaginas de lo que estamos hablando? No estamos hablando solo de violencia sexual en contra de menores de edad. Estamos hablando de actos de violación. Pero lo peor de todo, Sandy, es que estamos hablando de la alta vulnerabilidad de nuestras niñas, y donde se da la mayor cantidad de esta vulnerabilidad en el tema sexual hacia ellas, que termina hasta en embarazos, resulta ser en el seno de la familia. Es una cosa increíble. Exactamente, Julio. Mira, realmente de esta cantidad de embarazos que mencionas, entonces un alto porcentaje se cree que es por violaciones sexuales que se dan. Y aquí la pregunta es, ¿esta ley ayudaría qué tanto a las víctimas de una violación sexual, por ejemplo? Es una ley muy complicada, y yo creo que tú en esa investigación también hacías una situación que a mí me parece como reflexión muy importante. El hecho de que esta ley va a ser difícil, no que se apruebe, de pronto y sí se puede aprobar, pero difícil de probar, ¿no? En el sentido de que puede también haber cierto aprovechamiento de ciertos padres hacia sus propios menores, victimizándolos en esta situación. Pero bueno, como sea, ¿te parece que entremos en contexto? Por supuesto, veamos los datos. Veamos entonces, por favor, los siguientes datos que tenemos preparados para usted.
En Guatemala, el abuso sexual de menores de edad, particularmente de niñas, se ha convertido al día de hoy en un problema que, si bien no es nuevo, cada año va en aumento. De esa cuenta, encontramos en nuestro país una gran cantidad de menores de edad abusadas y otras que a consecuencia del abuso quedan embarazadas, truncando de esta manera, Sandy, su vida. La iniciativa de ley de la cual analizamos en esta noche pretende brindar una atención integral a los menores abusados sexualmente y facilitarles proyectos de superación personal. Esto habría que ver de qué manera se logra también. Es claro que todo niño, niña, adolescente que sea violentado de cualquier manera necesita por parte del Estado una atención primero médica, psicológica también, en ocasiones psiquiátrica, y otra de las cosas que necesita es que se haga justicia, porque esto hay que pararlo, esto hay que frenarlo, ya no puede continuar de esta manera, siendo que estamos hablando del 33% de nuestra población que hoy por hoy es altamente vulnerable. Efectivamente, Julio. Mira, realmente hay muchos temas por ir fortaleciendo en cuanto a esta problemática que se da en nuestro país. Así es. Que sí es necesario que se pueda tratar con urgencia, por supuesto, porque tantos casos que las estadísticas muestran y tantos casos que también no se denuncian, no se sabe, y que son menores de edad y adolescentes que siguen sufriendo en silencio, Julio. Por eso es muy importante poder buscar así algún tipo de soluciones, algún tipo también de fortalecimiento a este flagelo para poder combatirlo y para poder dar una respuesta inmediata a todas esas víctimas, para poder darles esa oportunidad de continuar con su vida. De continuar con su vida. En el plano legal, me parece que será el Congreso de la República quien obviamente tendrá que ver de mejor manera de qué forma esto puede ser una realidad. Pero ahora vamos al plano fáctico, a lo que hay en el día a día. Y es aquí donde quiero pedirle a nuestra producción que nos ponga en pantalla los siguientes datos para que veamos de qué base vamos a partir sobre esta situación. Si bien es cierto, Sandy, esto hay que tenerlo bien claro. Guatemala tiene vigente una política que se llama Política Nacional de la Juventud, que está basada en 8 ejes, fíjate. Fundamentalmente entre ellos se encuentra el trabajo, la salud y la educación. La misma no se llega a cumplir, y es que en el tema de salud habla de la prevención de embarazos. Se han hecho esfuerzos por trabajar con jóvenes y adolescentes sobre el tema de plan de vida y también, Sandy, hacerles conciencia de los peligros y vulnerabilidades a los cuales están expuestos. A su vez, esto hay que decirlo, en otra época existió un programa que se denominó Planea, el cual de manera interinstitucional trataba de crear conciencia para la prevención de embarazos en adolescentes. Sin embargo, hay que decirlo, y por eso es que se hace necesario este análisis y esta ley. Hoy por hoy, la Política Nacional de la Juventud y el mismo CONJUVE, el Consejo Nacional de la Juventud, son solamente, y esta es la gran debilidad, un ente rector y no un ente ejecutor de programas y de proyectos para la juventud. Así que aquí vamos a lo pragmático. De nada me sirve que exista una ley, una política de la juventud que está trazada en algunos libritos, pero que no se va a llegar a cumplir, simple y sencillamente porque no existe el presupuesto, porque no existe la estructura orgánica del ente que debe de encargarse de esta situación. Es por eso que me parece muy oportuno entonces que se pase ya a otro plano, y es un plano en el cual debe de trascender a otras instituciones de Estado, no solo dejárselo a un consejo que literalmente está para eso, para dar un consejo, pero no para poder venir y hacer proyectos que sean una realidad en estos jóvenes. Ejecutar estos proyectos. Exactamente. Julio, cuando hablamos del resarcimiento, entonces creo que no queda muy claro, y es el proceso que también están realizando de cómo fortalecer esta ley. ¿En qué específicamente nos referimos? Porque cuando hablamos de resarcimiento, normalmente lo que se viene es el tema económico, pero sabemos que no basta solo con eso. Es decir, correcto, los menores, los adolescentes que han sufrido por una situación tan difícil que les marca la vida psicológicamente, en especial te diría, necesitan también la manera de seguir estudiando, de poder tener oportunidades. Es decir, debe ser un plan integral para poder ayudar a estas víctimas. Completamente cierto, Sandy. Cuando hablamos de resarcir a víctimas tan pequeñas, tan menores, obviamente estamos hablando de niñas, de adolescentes, que son violentadas de manera sexual, que son obligadas a adelantar etapas de su vida y que son obligadas también por las circunstancias de su vida a ser niñas teniendo niños y a ser madres en este caso. Entonces, el resarcimiento debe venir de varias situaciones. Primero,
la exigencia de la justicia como tal. Esto es este es solamente uno de los factores. Otro de los factores es la atención médica, ¿verdad? Porque derivado de esto, imagínate tú, el riesgo no solo de ETS, sino que el riesgo propio de un embarazo en una menor. Y esto no termina con dar a luz. Esto debe de continuar porque después tanto ella como el bebé van a necesitar esa atención médica. Esto pasa también por el plano educativo. Pero además, Sandy, aquí hay una situación. Generalmente estas situaciones de estos abusos y violaciones se dan de una manera traumática. Entonces, muchas menores necesitan en esa atención integral la asistencia de psicólogos o la asistencia inclusive de psiquiatras, porque esto es muy importante. Y ahí no termina esto, porque hay que pensar en retomar lo que tú decías, ese plan de vida. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, pues entonces habrá que idear un mecanismo en el cual estas jóvenes abusadas y que están teniendo niños sin ellas quererlo, puedan primero reintegrarse a su vida estudiantil y de esta manera también encontrar la ayuda para el tema de los alimentos, de la ropa y de todo lo que necesita de atención médica a ella y el menor. Y posteriormente también una situación en la cual pueda pensarse, no sé, es solo una idea, tal vez en una especie como de cooperativa para que puedan inclusive producir, integrarse a la vida útil, a la vida laboral, es decir, es todo un proceso integral que si no se hace de esa manera, pues tampoco va a servir de mucho, ¿eh? Exactamente, Julio. Y aparte de esto, son al final motivaciones para poder salir adelante, para buscar esa ayuda, para poder romper el silencio, para poder de esa forma pues tener el acceso a estas oportunidades también. Sí, es un proceso difícil para quienes sufren abuso sexual, para quienes producto de ese abuso sexual que en ocasiones se da en el seno de la familia, imagínate qué traumante. Así es. Y aparte de ello, tienen que cuidar a un bebé producto de ese abuso sexual. Es una situación bastante traumante y es una situación difícil de salir, pero no imposible. No imposible. Pero se necesita el acompañamiento de las instituciones del Estado. Así es, porque ya para concluir esto, lo que le da a las jóvenes, aparte de truncarles ese plan de vida, es un estigma social. Claro, ay, mire, tan pequeña y teniendo hijos cuando no se dan cuenta de que son víctimas de un sistema perverso que no las protege. Así que además de esto, y ya como última reflexión, también se necesita del tema educativo. ¿Cómo así me vas a decir? No solo para que estudien, sino que haya una campaña de sensibilización a nivel nacional para poder prevenir este tipo de situaciones, pero también para denunciar y para encontrar entonces la tan anhelada justicia. Por supuesto. Concluimos entonces, esta es la propuesta que tienen distintas organizaciones, que se analice esta iniciativa y que se pueda ir fortaleciendo entonces la protección a la niñez y adolescencia. ¿Hacemos una pausa en este momento? Me parece muy bien, Sandy, vamos a la pausa y usted, por favor, ahí en casa, no cambie, simplemente recuerde que nosotros somos a la medida. Actual tiene más de 15 años y está limitada a resolver con prontitud la atención de la población en riesgo de seguridad alimentaria por pandemias, desastres naturales, entre otras. Tenemos ya con una política de más de 15 años, con cambios en el país, en todos los ámbitos climáticos, sociales, económicos, de la pandemia incluso, ¿verdad?, que se hace necesario que la política pueda dársele ese nuevo aire, esos nuevos enfoques, esa nueva actualidad y que podamos tener amarrado al Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032 una nueva política que se ajuste hacia esos nuevos desafíos. Asimismo, la FAO recomienda que se incluya en el nuevo proyecto el tema migratorio y cambio climático. Es fundamental tener un enfoque amplio. Creo que la política, como bien se ha mencionado en el foro previo, nace en el 2005, cuando las necesidades y las urgencias que el país presentaba eran distintos. Algunos se han mantenido hasta estos días, eso hay que reconocerlo, pero también se han ido incorporando otros desafíos como cambio climático, migración, empleo juvenil.
Yo creo que tenemos que partir de una base, ¿no? Y esa línea basal nos tiene que indicar lo siguiente, Sandy. 15 años, del 2005 al 2021, bueno, ya casi 16 años, en los cuales no se ha modificado esta política de seguridad alimentaria. Yo creo, sin lugar a dudas, que esto tuvo que haberse dado antes, pero bueno, es el momento de hacerlo, porque si algo no hay, entre otras cosas, es seguridad alimentaria. Hay condiciones climáticas, somos uno de los 10 países más vulnerables a esa condición, y el año pasado tuvimos la pandemia, en la cual todavía continuamos y que eso afecta también, y por supuesto los fenómenos naturales como ETA y como IOTA. Hay que considerar ciertos escenarios y factores, Julio, que en su momento pues no se estimaban. ¿Quién iba a prever que se diera una pandemia? ¿Quién iba a imaginar que se dieran emergencias como las tormentas ETA e IOTA? Entonces, son situaciones que necesitan actualizarse, necesitan ir entonces verificando la situación, hacer un mapeo y poder entonces buscar soluciones que sean viables y que sean adaptadas a la realidad actual. Así es. Para poder así pues tener mayores resultados. Yo también soy de la consideración que se debe cambiar la política y se debe fortalecer también, porque de cuando se creó hasta este momento, lecciones aprendidas debieron haber quedado. Muchísimas, y sobre todo si consideramos varias cuestiones. A ver, para el tema de Naciones Unidas, en los índices de desarrollo humano, ya no se está comparando a Guatemala ni siquiera con los países centroamericanos de Sudamérica o de las Antillas, como Haití, por ejemplo, que tiene índices muy bajos. Se nos está comparando con Sudán. Sudán es una república centroafricana que de los países con menor desarrollo en el mundo. Y esto es alarmante porque en el tema alimentario, vaya si no, Guatemala es el segundo país en Latinoamérica con un mayor índice de desnutrición infantil crónica, por ejemplo. Solo esto debe alarmarnos de una manera tremenda, por lo cual y por lo tanto yo creo que es oportunísimo este cambio, esta reforma, esta actualización de la política. Así es. ¿Qué te parece si vamos con datos? Me parece muy oportuno, Sandy. Veamos entonces ahí en pantalla los siguientes y primeros datos para usted. Según estudios realizados por la UNICEF, Guatemala es el país de Latinoamérica con mayor número de niños que sufren de desnutrición crónica. Imagínese usted, según un informe de varias agencias de Naciones Unidas, casi la mitad de los niños guatemaltecos están desnutridos, exactamente un 46.5%. Entre los niños indígenas de las zonas rurales, el problema es mucho más grave, afecta al 61% de esta población. Y en total son alrededor de 927,000 niños guatemaltecos que hoy por hoy sufren de desnutrición. Es decir, si hacemos los números redondos, 1 millón de la población guatemalteca, es decir, aproximadamente el 5% de nuestra población está sufriendo de desnutrición. Y si decimos o nos atrevemos y osamos a decir que la niñez es el futuro de nuestro país, vaya futuro el que vamos a tener, ¿no? Totalmente, Julio. Es un punto que la verdad es de que se tiene que ir fortaleciendo. Y cuando pensamos en una nueva política o en la modificación, fortalecimiento de la misma, ¿qué puntos crees tú que han quedado pues débiles y que necesitan fortalecerse, o qué puntos quedaron en el olvido y que deben incluirse? Hay muchas cosas fundamentales. Considerando esto último que estábamos hablando, del tema de la desnutrición crónica infantil, creo que lo primero que hay que hacer es reconocer la problemática, y al reconocer la problemática tenemos que invertir en este tema, es decir, es una ingente necesidad de que los programas que vayan orientados, primero a la prevención, que esto es algo muy importante, ¿no?, al combate y después, en un paso a largo plazo, a la erradicación de esta desnutrición crónica infantil, lo primero que tienen que tener, aparte de una programación, de una cronología como tal, planes, proyectos, programas, actividades, tienen que tener el recurso, porque si no queda esto en la teoría. Otra de las cosas importantes, Sandy, es ver de qué manera se puede asegurar, por ejemplo, primero que los niños en edad escolar vayan a la escuela, ya cuando se retome la normalidad, pero que en la escuela, en el colegio, en donde sea, también se les pueda garantizar el tema de la refacción escolar, que tiene que ser parte de esto. Pero esto no es suficiente, se tiene que continuar con el programa que ya está implementado por el Ministerio de Salud, en el cual se les otorga por cada uno de los niños estas bolsas alimentarias. Tampoco hemos tomado en consideración lo siguiente: Guatemala, en unos años, en la forma en que vamos, lo que es el corredor seco se va a convertir prácticamente en un desierto, y si no hacemos algo, lo único que va a aumentar es la desnutrición crónica infantil y la mortalidad. Por eso es que tenemos que pensar entre estos factores también, Sandy. Definitivamente, Julio.
Realmente son factores importantes, son factores también que ayudan, incluso te diría en el tema del desarrollo a nivel de país. Correcto. ¿Por qué? Porque imagínense, mientras aumentan los índices de desnutrición, es un atraso que va teniendo también en nuestro país y nos quita oportunidades en distintos ámbitos. Por eso es fundamental que se pueda establecer y se puede iniciar con esta nueva política, Julio, pero que sea de una forma consensuada, donde se puedan tomar en cuenta también los valores, los criterios, las opiniones y los estudios de distintas instituciones, incluso de organizaciones que velan por estos tipos, por estos temas, para que de esa manera entonces se haga una política, como lo dice, nacional. No solamente de un organismo, sino de un país. Interinstitucional, de país, una política de Estado, no una política de gobierno. Y antes de ver los siguientes datos, lo siguiente. Toda ley o toda política, lo que necesita aquí a la par es el tema presupuestario. De lo contrario, es una política o una ley que nace muerta. Vamos con más datos, por favor, y ahí los tiene usted en su pantalla. Escuche, por favor, lo siguiente. Sandy, la situación de Guatemala se vuelve aún más dramática al compararla a la situación mundial. El porcentaje de niños guatemaltecos con desnutrición crónica es similar, imagínate tú, al de algunos países africanos y asiáticos afectados en este momento por crisis, por guerras internas. Y nosotros, que supuestamente estamos en época de paz, estamos a esos niveles. Alarmante también es que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado guatemalteco, estamos dentro de los países latinoamericanos como uno de los peores, con crisis sociales de tal magnitud que nos comparan con Venezuela, que nos comparan con Haití. Esta es una situación dramática. Esto compromete definitivamente de una forma severa el futuro de nuestros niños, pues su desarrollo, Sandy, difícilmente alcanzará los niveles medianamente óptimos, porque un niño que nace ya desde que es concebido en una madre desnutrida y que viene ya con esa situación de desnutrición, aunque logre rescatarlo, aunque logres nutrirlo, va a ser muy complicado el hecho que logre alcanzar toda aquella potencialidad y capacidad que pudo haber tenido. Y de esa manera también estamos comprometiendo la potencialidad y capacidad que pudo haber tenido nuestro país como tal. Contrario a combatirlo, esto va aumentando. Así que esta política debe cambiar, mejorar y ser distinta, porque no está funcionando. No, Julio, no se ven los resultados entonces que se esperan, pero se puede hacer algo. Así es. Estamos todavía a tiempo. Yo quiero retomar el punto que planteabas y es el tema de la ejecución de esta política. Correcto. Porque creo que también para que esta política sea viable, sea desarrollable, se necesita de la voluntad de distintos sectores. Por ejemplo, el Congreso, que es quien aprueba el presupuesto, porque hay que tener un presupuesto para su funcionamiento. Es decir, tú puedes tener un documento muy bien elaborado, pero si no lo puedes ejecutar, por gusto, exactamente. Entonces, aquí se necesita la voluntad de todos, de las instituciones también, para que pues se pongan las pilas, para que puedan hacerla funcionar y para que adquieran ese compromiso por el país. ¿Es responsabilidad solo de la CESAN? Primariamente sí, pero no solo de ellos. ¿Por qué? A ver, si en la Procuraduría de los Derechos Humanos se supone que existe una Defensoría del Menor, bueno, que empiece a funcionar también en esta situación. Si se supone entonces que otras instituciones también pueden estar conexas a esto, y me refiero, por ejemplo, a la PGN, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, entre otras, yo creo que esto ya debe de entenderse que no son pequeños compartimentos estancos. Todos los ejes en una política deben de ser transversales, debe de tocarse esto en los distintos ministerios, instituciones y secretarías. ¿Por qué? Porque hasta un ministerio, fíjate que te voy a mencionar, el Ministerio de Cultura y Deportes, uno dice, ¿y en qué puede participar en esto? Claro, es que puede fomentar muchas actividades que al final de cuentas vayan orientados hacia este propósito. El Ministerio de Trabajo, el de Economía también, hay que hacerlo de manera integral. Así es, buena conclusión entonces. Vamos a hacer una pausa con esta información final. Regresamos hablando de un tema que también es preocupante y es que retomamos la problemática de las caravanas de migrantes. Pero en esta ocasión, Julio, por lo visto se está organizando una caravana que no solamente involucra a hondureños. Ya le daremos más detalles. ¡Wow! Algo como un fenómeno transnacional, ¿me quieres decir? Entonces usted, por favor, no cambie porque en breve regresamos. Recuerde que a esta hora aquí en TN23 nosotros somos a la medida.
martes santo 30 de marzo, se tiene previsto de manera extraoficial que migrantes se reúnan en Honduras para intentar cruzar por Guatemala con rumbo hacia los Estados Unidos. La Casa del Migrante destacó que están preparándose para la ayuda humanitaria porque consideran que sería un movimiento masivo. Monitoreo de las organizaciones que estamos conectadas en red en América Central. Vamos a tener una magna caravana saliendo desde Honduras y vamos a tener distintas nacionalidades que van a participar en este proceso, tanto hondureños, salvadoreños y también haitianos y de otras nacionalidades sudamericanas que hoy están tomando el camino hacia el norte. ¿De qué apoyo es el que tienen ustedes previsto dar si entonces el flujo migratorio fuera bastante fuerte la próxima semana? Bueno, queremos primeramente hacer un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a los guatemaltecos y guatemaltecas, la comunidad internacional, para que nos apoye, porque justamente tenemos recursos para apoyar, no creo toda la caravana que va a venir, se va a venir una magna caravana de 4 o 5 mil personas, no tenemos todo contemplado en este momento y por eso que hacemos un llamado para que nos apoye, para dar una ayuda, ni que sea humanitaria en este contexto de caravana y nos estamos preparando con kits de bioseguridad, de alimentación para niños, niñas, adolescentes. En lo que va del año, la Casa del Migrante reporta que ha brindado ayuda humanitaria a más de 2.000 personas, la mayoría de ellas en enero cuando se dio la primera caravana migrante. Bueno, parece que aquí tenemos demasiados temas para entretenernos, entre comillas, en esta Semana Santa. Ahora se habla, Sandy y televidentes, de una caravana de migrantes multinacional, es decir, integrada por hondureños, por salvadoreños, también por gente que viene de Sudamérica, por haitianos y hasta se habla de otros continentes también. En alguna ocasión, cuando empezó este fenómeno de las caravanas migrantes, acá en A la Medida se tenía la intención de poder hablar precisamente con el director de la Casa del Migrante, Mauro Berceletti. Lamentablemente no se logró esa comunicación en su momento porque tiene mucho conocimiento sobre esta temática. Lo que sí es cierto que en este momento él nos está planteando como un problema que tenemos que considerar es que cada vez Guatemala va a ser más objetivo, más blanco precisamente de este tipo de caravanas, simple y sencillamente porque somos lugar de paso. Nuestra posición geopolítica y geoestratégica nos pone allí, somos en camino. El corredor. Así es. El corredor entonces para estas caravanas. Julio, llama la atención ese anuncio que se hace porque imagínate, Guatemala está pasando por la tercera ola de contagios del COVID-19, ya las autoridades de salud lo han dado a conocer. La situación está complicada, Julio, entonces, viéndolo desde este punto de salud, será un riesgo total. Porque las caravanas, entonces, una de las características es la cantidad de personas que la integran. Sí, imagínate, cuando se daban las caravanas solo de hondureños, ¿cuántos hondureños participaban en este recorrido? Ahora que se van a involucrar otras nacionalidades, va a estar un poco complicado el punto de salud. Pero si lo vemos también desde el control de las autoridades migratorias, va a ser todo un desafío, Julio. Es todo un desafío, es una situación que se va a salir evidentemente de control en cuanto al poder manejar esto, porque es que no estamos preparados como países para recibir este tipo de caravanas de migrantes. Esto también viene a desnudar otra situación, la realidad que el COVID-19 ha dejado en países como, no solo los del Triángulo Norte, países latinoamericanos, muchos de ellos sudamericanos y de las Antillas también, Haití, que obviamente mira en Guatemala lo que tú dijiste, ese corredor de paso directo hacia los Estados Unidos y por supuesto ciudadanos de Asia y otro lugar que por el tema de la trata de personas queriendo llegar a Estados Unidos tienen, entre comillas, como un lugar de fronteras más porosa el destino de nuestro país para poder llegar a territorio mexicano y luego tratar de llegar a ese sueño, que hoy por hoy, repito, es una pesadilla americana. Pero para nosotros en Guatemala se constituye en un desafío de seguridad, desafío de seguridad para la población, de seguridad en el tema de la pandemia como tal y de control migratorio. Así que esto realmente nos llama la atención y la pregunta es,
cómo vamos a responder hasta esta eventual caravana que ya no es solo de hondureños, ya no es solo de salvadoreños, ahora será multinacional. Exactamente. Vamos con datos, Julio, mostrando en pantalla entonces. Me parece bien, Sandy. Véalos, por favor, allí en pantalla, usted también junto a nosotros. Ahí están, precisamente. Y es que tiene que entender lo siguiente. Las fronteras entre Guatemala y Honduras siguen siendo unas fronteras muy porosas. Esto quiere decir que existen varios pasos ciegos donde podrían ingresar estas caravanas sin control de las autoridades, o al menos no el control total. Sandy, la última caravana formada en enero de este año fue recibida con fuertes medidas por parte de los gobiernos tanto de Guatemala y de México. Sin embargo, esas fuertes medidas son solo temporales, ya que no resuelven el problema de fondo. Y es previsible totalmente que a lo largo de este año 2021 se sigan formando otras caravanas y esto sea cada vez un fenómeno más continuo, más constante, más permanente y absolutamente indetenible para nosotros. Recordemos que la pandemia, Sandy, y el impacto de las tormentas tropicales del año pasado acrecentaron aún más el desempleo, la pobreza y la necesidad de nuestros países del Triángulo Norte. Pero también la pandemia del COVID-19 vino a incrementar la pobreza y la necesidad en otros países de este continente americano. Totalmente, Julio. Mira, cuando México tomaba la decisión en estos días de cerrar fronteras, de poder pues fortalecer estos puntos, que sacó incluso su fuerza de seguridad para poder resguardar estos lugares, hablábamos, ¿qué pasaría entonces si se diera una nueva caravana? No sabíamos nada de esta información, pero ahora se está dando entonces el caso. México continúa con las medidas, continúa con sus fronteras cerradas. ¿Cuál será la situación? Porque imagínate, los migrantes lo que quieren es cruzar la frontera, llegar a Estados Unidos. Así es, Sandy. Pero se van a encontrar con un primer bloqueo o fuerte bloqueo, te diría, en territorio mexicano, en estas fronteras mexicanas. Entonces, ¿cuál sería el escenario que se puede visualizar? Aquí tenemos que tener bien claro esto, es decir, Guatemala es la primera frontera, la primera parte del muro, la alerta temprana, es decir, por donde se empieza a movilizar todo esto. Y la verdadera frontera, el muro real que construyó literalmente a través de tratados internacionales de cooperación, la política de Donald Trump anti-inmigración, pero que Joe Biden también está manteniendo, al menos así lo vimos en esta primera caravana que se dio, es el hecho de que México va a ser precisamente esa parte fuerte, es decir, la Marina, el gobierno, la policía de México va a estar allí, pero para frenar, y frenar de cualquier manera. Esto, Sandy, inclusive nos llama la atención porque lo que puede haber aquí es unos brotes de violencia bastante fuertes. Podrían darse. Y te lo comento porque, por ejemplo, de México ya sabemos cuál es la postura. Totalmente. Cuál es la acción que tienen. Guatemala todavía está pendiente de que las fuerzas de seguridad, que en este caso migración, se pueda pronunciar, el Ejecutivo se pueda pronunciar de cuál va a ser entonces el actuar que se va a tener. Todavía no se sabe, pero México al menos sabemos que sí, ya dijo que está fortaleciendo sus fronteras, que nadie puede ingresar, mucho menos por territorio guatemalteco, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos difíciles que van a encontrar los migrantes. Pero Julio, cuando vemos entonces por qué es que se están armando estas caravanas, también hay que ver los contextos sociales. Me parece muy bien y para ello vamos a apoyarnos en datos que se han preparado específicamente para este tema. Ahí los tiene usted en pantalla y vamos a compartirlos junto a los televidentes, Sandy. Importante es analizar la otra cara de la moneda. Para muchos migrantes, de verdad, del Triángulo Norte, estas caravanas son una necesidad por lo siguiente, entre otros temas, ¿verdad, Sandy? Los altos índices de violencia, la delincuencia que impera en nuestros países, la falta de oportunidad, la falta de desarrollo, la falta de emprendimiento y de crecimiento en lo personal, en lo académico, por supuesto en lo laboral y en lo económico. Utilizar el servicio de los denominados coyotes es caro, mientras que ser parte de una caravana como estas termina siendo gratuito. Y está la falsa idea, la falsa esperanza de que por la razón que sea, desde un milagro literalmente hasta por razón humanitaria, porque van acompañados de personas de la tercera edad y van acompañados de niños, van a lograr ese paso hacia la frontera México-estadounidense y a ingresar a territorio americano. Nunca ha habido una mayor mentira que se logre sostener durante tanto tiempo como esta, porque señoras y señores, el paso sigue cerrado, es decir, no tenemos nosotros los países del Triángulo Norte pues ningún trato especial. El único que hay en este momento es el que hay para los habitantes de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, pero nosotros no estamos incluidos allí, claramente.
Exactamente, son factores entonces que se vienen pues analizando y que pueden venir a afectar a este grupo de migrantes que ya se está organizando para poder salir. Así es. En alerta definitivamente las autoridades para verificar qué día se espera pues que se dé el ingreso, que Guatemala también tenga que accionar y ver entonces cuál será el papel que va a jugar, porque recordemos va a ser el primer filtro que van a tener ellos, o uno de los grandes filtros, mejor dicho, para pues ver si logran su objetivo de llegar a los Estados Unidos. Recordemos, las últimas caravanas, Julio, que se han organizado, no han logrado su objetivo. No lo han logrado, se han desintegrado. Pero va a ser duro, va a ser difícil, sobre todo pensando en una Semana Santa, en una tercera ola del COVID-19 y en una avalancha literalmente humana, desesperado. Porque estamos hablando, y lo hemos venido diciendo aquí en A la Medida de hace meses atrás, sino que desde 2018 efectivamente es una verdadera crisis humanitaria que hoy por hoy afecta a nuestro territorio. Así es, nosotros lo vamos a mantener al tanto a ustedes también por medio de TN23. De momento haremos una pausa. Así es, vamos a la pausa y no cambie porque somos A la Medida. Y ahora regresamos al ámbito nacional porque Guatemala busca que la Semana Santa en el país sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así lo dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Cultura. El gobierno de Guatemala solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la inscripción de la Semana Santa guatemalteca en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Cultura y Deportes, el presidente Alejandro Yamatei presentó la solicitud de inscripción ante el organismo internacional. Todas las manifestaciones culturales y religiosas que componen la Semana Santa guatemalteca se construyen desde la colectividad y hacen uso de artes aplicadas, artesanías, tradición oral, literatura, gastronomía y naturaleza. La Semana Santa en Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación el 4 de septiembre de 2008, según el Acuerdo Ministerial 560-2008 del Ministerio de Cultura y Deportes. El Ministerio Público fue notificado en este día que puede continuar con la persecución penal en contra del ex juez Maynor Moto. Vea por favor la información aquí en A la Medida. A principios de mes, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el abogado Maynor Mauricio Moto Morataya no goza del derecho de antejuicio como juez tercero de primera instancia penal. El Ministerio Público fue notificado que puede continuar con la persecución penal en contra de Maynor Moto, ex titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, debido a que el Juzgado Quinto Penal suspendió el trámite de un recurso de amparo que presentó Moto, con el cual buscaba que el ente encargado de la persecución penal no lo persiguiera por su posible vinculación con 2 casos penales. A finales de enero de este año, Moto renunció a su puesto como titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Fue juramentado como magistrado por el Congreso de la República para integrar la Corte de Constitucionalidad. El abogado no asumió el cargo como magistrado a la CC por diversas acciones legales presentadas en contra de la juramentación que realizó el Congreso de la República. El abogado y ex juez Maynor Moto está vinculado a 2 casos penales, Comisiones Paralelas 2020 y Libramiento de Chimaltenango. Y el presidente del Congreso de la República dio a conocer cuándo serán juramentados los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para este jueves, los diputados tienen previsto aprobar por artículos y redacción final la iniciativa de ley que oficializa la integración de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. El presidente del Parlamento indicó que la juramentación será después del descanso de Semana Santa, pues a partir del viernes el Congreso estará cerrado, según lo establece el pacto colectivo. No creo que lo hagamos la juramentación el día de mañana, considero que será después de la Semana Santa. Mañana lo que esperamos es dejar aprobado el decreto de integración de la Corte. Los nuevos integrantes de la Corte de Constitucionalidad deben tomar posesión del cargo el próximo 14 de abril.
Para hoy miércoles estaba prevista la visita de funcionarios estadounidenses a Guatemala, específicamente de Juan González, encargado de Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, y también Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica. Sin embargo, la misión decidió posponer su llegada a Guatemala por las condiciones que mantiene el volcán de Pacaya. La agenda de trabajo incluiría reuniones de alto nivel con funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación y Economía, Defensa Nacional y también Finanzas Públicas, además de representantes de la sociedad civil para poder abordar el tema de la migración irregular. La Embajada de Estados Unidos, por medio de un comunicado de prensa, publicó lo siguiente: la delegación del director principal del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, y la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado, Marta Yaut, no pudo volar hoy hacia Guatemala. La causa es la cancelación del vuelo de la delegación debido a la ceniza de la erupción volcánica en Guatemala. El viaje se pospone hasta nuevo aviso y el trabajo de la administración Biden-Harris continuará enfocado en abordar las principales causas de la migración irregular. Y con esta información cerramos la emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que descanse. Hasta mañana. Chao.